En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 24 de enero, lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Francisco de Sales. Las lecturas corresponden al ciclo C. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Esto nos dice la antífona de entrada del día de hoy. La primera lectura, continuamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 7 y versículo 10. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te lo había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, que serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos, dice, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Vemos en estos versículos, en estos versos, cómo es que la tribu va y busca a David para la misma gente, la misma tribu, coronarlo rey. Bueno, no coronarlo, ungirlo rey. Reconocer su poder sobre todas las tribus. Y como dijeron los ancianos, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien conducía a Israel. Los dirigentes, los pueblos, los ancianos ya sabían que era el ungido, el elegido del Señor. Y aquí en estos versículos vemos cómo los ancianos de cada pueblo ungen a David y lo reconocen como su rey. 40 años dice el texto que duró el reinado de él, pero también sabemos que en esos 40 años, y porque los jefes de las tribus fueron a buscarlo para nombrarlo su rey, hubo paz en el reino. Aquí vemos cómo el Señor depositó la confianza. Vemos cómo el Señor le dio la fortaleza a David para reinar sobre todas las tribus de Israel. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido a Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera.
Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. El evangelista Marcos nos presenta en estos versos cómo la gente pensaba que Jesús actuaba a favor de Satanás y no a favor de Dios. Pensaban que el hecho de sacar los espíritus inmundos era porque reconocían la voz de su amo y se salían fuera del cuerpo. Sin embargo, Jesús les hace la aclaración. ¿Ustedes piensan que es fácil ir a robar a la casa de un hombre fuerte si no lo atas primero? Aquí Jesús reconoce que la fuerza que tiene Satanás al momento de enfrentarlo es fuerte. Es fuerte porque había gente en esos lugares que hacían por derecho propio, porque así lo querían, ser poseídos por el demonio. En sus diferentes acciones, en sus diferentes actividades, ellos aceptaban eso. Y Jesús, al ir haciendo ese encuentro con estos espíritus que estaban poseídos o que estaban dentro de una persona y estaban poseídas esas personas, veía que era difícil en algunos casos sacarlos. Sin embargo, sabemos que cuando el espíritu inmundo veía a Jesús, inmediatamente lo reconocía. Hay que recordar el ejemplo de la sinagoga, cuando le gritaba, ¿qué tienes tú que ver con nosotros? Y Jesús les ordenaba que se salieran. Después vimos cuando estaba en aquella planicie y le llevaban a muchos enfermos y a muchos poseídos, y los poseídos llegaban y se postraban a sus pies. Y Jesús les ordenaba severamente no dijeran nada acerca de él. Por eso, en este día, vemos cómo Jesús actúa con el poder de Dios, expulsando demonios. Pero también vemos a Dios cómo trabaja a través de los hombres, como nos dice la primera lectura, a través de David, su ungido, el que ya dirigía y ahora el pueblo reconoce que lo debe de dirigir. ¿Qué es la parábola que le dice Jesús acerca de la división de los reinos? Básicamente, si nosotros lo tomamos del lado del reino de Dios, nos dice que no debemos de estar divididos. Una sola fe, un solo espíritu, un solo evangelio. De esta manera, cuando hablemos de las cosas de Dios, todos hablaremos de lo mismo. Cuando pidamos Espíritu Santo, todos vamos a pedir el mismo Espíritu. Y cuando nos pongamos a trabajar y tengamos esa guía de trabajo para con el hermano, es el mismo evangelio. Aquí habla de las blasfemias. Y esto ya lo habíamos platicado una vez.
¿Qué sucede cuando nosotros nos enojamos con Dios o nos enojamos con Jesús? Aquí dice que todo pecado y toda blasfemia podrá ser perdonada, excepto aquella que vaya en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Esa va a ser la única blasfemia y va a ser el único pecado que no va a ser perdonado. Hermanos, hay que contar hasta 20 antes de levantar la voz contra el Señor. ¿Es válido enojarse? Sí. ¿Es válido cuestionarlo? Sí. ¿Es válido también de cuando en vez, así como Jonás, voltearse y caminar hacia otro lado? Sí. Todo eso es válido porque responde al libre albedrío que Dios nos dio. Sin embargo, cuando nosotros blasfemamos o hablamos mal o atacamos al Espíritu de Dios, estamos atacando la esencia que está dentro de nosotros mismos. El soplo divino que nos da la vida, que nos da la fuerza y que es lo que nos conecta con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que flota sobre nosotros, que está dentro de nosotros. No podemos dividirnos nosotros mismos, porque entonces no subsistiríamos. Esto es a lo que se refiere. Nosotros somos poseedores del Espíritu de Dios. Y si hablamos en contra del Espíritu de Dios, estamos hablando en contra de nuestra propia naturaleza espiritual. La oración colecta el día de hoy, lunes 24 de enero del año 2022. Lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco. La iglesia recuerda a San Francisco de Sales y las lecturas son del ciclo C. Dios nuestro, que para la salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo en todos, concédenos que, a ejemplo suyo, mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.